Buenas noches, amigas y amigos. Maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador del Estado de Michoacán. Ingeniera Magdalena Ojeda de Godoy. Muy estimada doctora Silvia Figueroa Zamudio, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muy apreciados legisladores michoacanos aquí presentes. Muy apreciados historiadores. Muy estimados michoacanos, paisanos, señoras y señores. Pues celebro verdaderamente el poder estar esta noche en este magnífico recinto con todos ustedes para la presentación del libro Conspiración y Espacio de Libertad, Valladolid 1809, Morelia 2009. En primer lugar, quiero felicitar a quienes hicieron posible esta publicación, al Gobierno del Estado de Michoacán, porque indudablemente es un gran acierto la misma, a la Universidad de San Nicolás, desde luego, y a su rectora, Silvia Figueroa, por su impulso, también al Gobierno municipal de la ciudad de Morelia. Uno, además, mi felicitación a la ya expresada, a los académicos que participaron en esta obra a través de magníficos ensayos, con una visión polifacética de lo que ocurrió hace 200 años precisamente en nuestra ciudad. Desde luego a la rectora misma, Silvia Figueroa, a los historiadores Daniela Ibarra López, a Gerardo Sánchez Díaz, a Ricardo León Alanís, Moisés Guzmán Pérez, a Eugenio Mejía Zavala de la Universidad Michoacana, como a otros historiadores, a Marta Terán Espinosa, a Carlos Juárez Nieto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en fin, todos los que hicieron posible esta obra. Agradezco también a quien saludamos hace un momento, desgraciadamente tenía que retirarse, al fotógrafo Adalberto Ríos Salay, que hizo un estupendo trabajo que está recogido en el libro. Verdaderamente, si el contenido histórico del libro hace un gran aporte al conocimiento de nuestra historia y en particular de este momento decisivo de la historia nacional tan peculiar para Valladolid, para Michoacán, la muestra fotográfica que se recoge en el libro es verdaderamente una delicia. Lo es, desde luego, a partir de la enorme riqueza arquitectónica de Morelia misma, indudablemente, pero lo es también del magnífico trabajo fotográfico que recoge, no solo las arquerías, los portales, las torres, sino también las luces, los contrastes, el entorno, que permite al lector hacer una adaptación ideal, mental, del ambiente que se respiraba en aquella Valladolid de hace 200 años. Dice precisamente la doctora Silvia Figueroa en el texto que la conspiración de Valladolid fue uno de los momentos en que los michoacanos nos adelantamos a los tiempos. Y es cierto. Y a su vez, Gerardo Sánchez Díaz sostiene que el proyecto de los conjurados de Valladolid buscaba abrir nuevos espacios para la libertad. Sin duda, la conspiración de Valladolid fue la antesala de la independencia nacional de 1810. Ya se debatía entonces sobre la situación política del Imperio español y del Virreinato de Nueva España, así como alrededor de las ideas de libertad del hombre que se habían difundido a partir de la Revolución Francesa. Y aquí hay que detenerse un poco en algo que ha afirmado la rectora hace un momento. El tema de la cuna ideológica de la independencia. No puede entenderse la conspiración de Valladolid y desde luego la independencia nacional misma si no hay, primero, la circunstancia histórica que más motivaba la preocupación de los conspiradores, la invasión napoleónica que había hecho nugatorio el propio derecho en tanto que ante el cual se ordenaba en aquel entonces los ordenamientos internacionales, en este caso de la corona española, la reivindicación de Fernando VII y la proclamación de soberanía de estas tierras de Nueva España hasta en tanto fuera
revestido precisamente en su imperium, en su mandato, Fernando VII. Pero de ahí sale el germen, o yo diría una vertiente del germen de la idea independentista. La otra es mucho más medular y mucho más profunda, que nace de las ideas que fueron sabia y pacientemente cultivadas precisamente en esas calles que, por cierto, hoy llevan los nombres de los conspiradores. Es decir, ¿cómo entender una conspiración semejante que apela incluso a la soberanía, que apela al derecho de gentes? Si no pasaron antes las ideas de la Ilustración y del humanismo francés por los libros y las aulas de los colegios establecidos en la ciudad, uno a una cuadra de otro, el colegio jesuita, lo que es hoy Clavijero, respecto del colegio tridentino, que es el Palacio de Gobierno, y respecto del colegio de San Nicolás, justo en medio de los dos anteriores. Las ideas del hombre, de la libertad y de los derechos que en la cátedra y en la voz, primero de Francisco Javier Clavijero, de Alegre, que expulsados por el virrey, aquel que afirmó que debíamos saber que nacimos para callar y obedecer, y no para opinar ni discurrir los altos asuntos del gobierno, el virrey Marqués de la Croix, que expulsa a los jesuitas de todo el territorio de Nueva España, pero que habían dejado ya su germen, su idea, su simiente libertario en los jóvenes estudiantes de finales del siglo XVIII, allí en Valladolid. Y entre esos jóvenes estudiantes están, desde luego, ni más ni menos, no solo los conspiradores, estoy seguro, sino los propios próceres de la independencia. No puedo imaginarme a quienes instan la conspiración, a Ruiz de Chávez, a los hermanos Michelena, a García Obeso, sino habiendo respirado y vivido de ese ambiente irrefrenable ya de libertad que habían dejado precisamente en una primera instancia los jesuitas, y no solo los jesuitas, sino todos los que habían traído a estas tierras las ideas libertarias de los humanistas franceses. Y es en ese ambiente también en el que se nutren las enseñanzas del propio cura Hidalgo, y en su rectorado de sus alumnos, entre ellos el grandísimo, el genial, nuestro José María Morelos y Pavón. Y es precisamente en esas calles, no sé, imaginemos cuántos habitantes tendría Valladolid, es difícil saberlo y calcularlo, pero uno se lo puede imaginar perfectamente de ver nada más los cuadrantes del centro histórico, por cierto, recogidos de manera magnífica en fotografías semiaéreas, tomadas desde luego de algunas de las múltiples torres que vigilan sus techos, una ciudad perfectamente diseñada y cuadrangular, como bien ha dicho el gobernador, con sus barrios indígenas asentados en su periferia, y comentaba la rectora hace un momento, el barrio de los náhuatls, ahí en San José, el de los negros y los mulatos en La Columna, también muy cerca del centro, y una foto impresionante, por cierto, que yo no había visto, de sería la capilla de Jesús del Monte, donde se asentaba un reducto importante de los pirindas, realmente los primeros moradores del Valle de Guayangareo. Hoy recordamos que hace 200 años, en ese ambiente, aquella semilla, aquel germen de ideas libertarias, floreció en la conspiración, que si bien es cierto fue mutilada, en este caso por la delación, a final de cuentas fue el brote incipiente que movió precisamente la independencia nacional en una de sus tierras más fructíferas, como fue precisamente Michoacán. No en balde tendría que acudir ahí, después de proclamarse en lucha Miguel Hidalgo, sus primeros pasos se encaminaron como un ánimos revertendi, diría yo, hacia Valladolid. Y no es extraño que de ahí también surgiera el máximo caudillo militar y el mayor genio constructor de instituciones, que fue José María Morelos. Al recordar, a través de este magnífico libro, y pronto en la conmemoración
de los 200 años de la conspiración, al teniente José Mariano Michelena, al capitán García Obeso, a todos los que se reunieron para fraguar ese plan de autonomía y al que se unieron Manuel Ruiz de Chávez, el cura de Huango, Fray Vicente de Santa María, religioso franciscano que, por cierto, se comenta, pues fue el único o de los pocos que sí se aventaron a cumplir con lo que habían quedado, lo cual siempre suele pasar, ¿no? Y que su púlpito del Templo de San Francisco, una de las construcciones más antiguas de la ciudad, fue incluso probablemente condenado, tan condenado como el propio Vicente Santa María. Y otros, el comandante Mariano Quevedo, José Nicolás Michelena, hermano de José Mariano, en fin, Soto Saldaña y muchos, muchos otros. La revolución debía estallar en Valladolid el 21 de diciembre de 1809. Y el plan no era de ninguna manera carente de ambición. Consistía en levantar de 18 a 20,000 hombres, imagínense lo que era eso y en aquella época, entre todos los grupos sociales, una connotación plural y plurirracial que ya apuntaba Villalpando, y el fin era establecer un Congreso Nacional que declarara la autonomía del reino y mantuviera la soberanía hasta que Fernando VII volviera al trono español. Debido a la indiscreción de algunos miembros de la conspiración, esta fue desarticulada por el virrey Francisco Javier Lizana. Sus principales dirigentes fueron expulsados de Valladolid. García Obeso fue enviado a San Luis Potosí y José Mariano Michelena fue enviado a Jalapa. Sin embargo, como he dicho, la idea de libertad ya estaba sembrada y el movimiento de independencia estallaría en 1810 en el pueblo de Dolores, en Guanajuato, bajo el mando de Miguel Hidalgo y el capitán Ignacio Allende. Miguel Hidalgo, que también había fraguado su espíritu precisamente en el fuego de las ideas libertarias que fueron sembradas en los colegios y en las calles de Valladolid. Yo estoy seguro, amigas y amigos, que a través de este libro los lectores van a poder conocer las aristas que virtieron sus afluentes a la conspiración de Valladolid y además apreciarán visualmente el patrimonio cultural de nuestra querida ciudad. Tuve el privilegio, además, en las vacaciones estudiantiles, en la prepa siempre trabajaba, tenía un empleo temporal ahí precisamente en una institución bancaria que hoy es albergada por donde fue el sitio de la conspiración, allá en la esquina de Morelos y Madero, y por supuesto que en sus muros, en sus columnas, en su patio central, independientemente de la modernidad que hoy se respira por la actividad que ahí se realiza, también se respira la historia como en todas las calles de Morelia. Yo creo que es válido el llamado que se hace a que busquemos, si no esta, porque es imposible de seguir en su dimensión y en su majestuosidad esta obra, sí alguna expresión literaria que a nivel popular pueda divulgar al máximo lo que significó la conspiración de Valladolid y lo que hay alrededor de ella. Y también le pediré aquí al secretario de Turismo, a Rodolfo Elizondo, que a través del programa Vive México que hemos lanzado y que todavía está vigente, y qué bueno que ya hemos superado una buena parte de la caída turística derivada de la influenza, pero que también promueva justo para estas fechas la importancia histórica, cultural y turística de Valladolid, porque no es justo que nada más nos la quedemos los vallisoletanos, los morelianos. Creo que debe ser conocida por todo el mundo. Así que bien vale promover a esta ciudad señorial que además está tan cerca de la Ciudad de México. Señoras y señores, a pocos días de iniciar el 2010, año de la patria, año del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, qué bueno que en Morelia se conmemore fecha tan histórica como la conspiración de Valladolid. Será un año en que los mexicanos nos deberemos acercar a la historia, reflexionar acerca de lo que hemos logrado como nación en 200 años de vida independiente y sobre todo lo que podemos aún lograr mucho, mucho más. Año en el que profundizaremos sobre la vida, la historia, la trayectoria de nuestros héroes,
de Hidalgo, de Morelos, de Allende, de Aldama, de Madero, de Zapata, de Villa, de Carranza, en fin, de todos los grandes mujeres y hombres que hicieron posible la independencia y la revolución. Yo invito a todos, pero especialmente a los historiadores, aquí hay muchos, a los académicos, a los profesores, a que sigan dando a conocer a los mexicanos el enorme valor y acervo de nuestra historia, sin prejuicios, sin parcialidades y sin rencores. 2010 debe ser también año para ahondar en las ideas de libertad e igualdad que nos fueron legadas y que son nuestro patrimonio. Un punto de cambio y de inflexión en el que los mexicanos, unidos, como pueblo único que somos, redoblemos nuestro esfuerzo en todos los ámbitos para hacer de la patria un país más seguro, más democrático, más próspero, más justo y más equitativo. Yo estoy seguro que trabajando unidos y esforzados podremos superar nuestros desafíos comunes y aspirar a una nueva etapa de historia que esté marcada precisamente por la prosperidad, por la justicia, por la libertad y la democracia. Felicito nuevamente a la universidad, al gobierno de Michoacán, a los autores, a los patrocinadores, a los historiadores de esta gran obra que constituirá, estoy seguro, una referencia obligada para estudiar no solo la conspiración de Valladolid de 1809, sino la profunda historia de México. Muchas gracias y enhorabuena.